alojándonos en Roma, en el Vaticano y muy especialmente en el Papa Francisco. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Javier Martínez Brocal. Él es periodista, ha estudiado aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, estuvo hace unos días en Pamplona, en la Clínica Universidad de Navarra, pronunciando una conferencia y presentando su libro El Papa de la Misericordia, una palabra con la que comenzamos esta conversación. Javier Martínez Brocal, director de la agencia Rome Reports. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, Maya, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo llega un periodista natural de Granada a Pamplona a estudiar periodismo y acaba dirigiendo la agencia de vídeo más importante o la única en Roma que cuenta realmente, bueno, la vida y obra de este papa y de los papas anteriores? ¿Cómo ha sido tu vida profesional? Pues yo he tenido la suerte de empezar en Pamplona. Sí. Además yo trabajé en una televisión aquí en esta ciudad, fueron mis primeras prácticas. Sí. Estudié aquí, quería cuál? venir a Pamplona. ¿Popular Televisión? Trabajé en ¿Canal Televisión 4? Española. Televisión Española. Sí, allí ajá. hice 2 meses de práctica, 3 Sí. meses de práctica y aprendí muchísimo. Estudié también aquí en la universidad. Pues yo quería venir a la mejor universidad de España para periodistas y luego pues me enamoré de la ciudad. Y aquí estuve, además, alargué el tiempo de la universidad, me quise quedar un año más y hasta que se me acabó el cuento, Sí. ya me tuve que buscar las habichuelas y irme a Madrid. Sí. Allí estuve trabajando 2 años y desde Madrid a Roma. En Madrid me dedicaba a hacer presentaciones de las participantes de Miss España. Sí. Y de la Vaya belleza, cambio, ¿eh? fíjate, de la belleza de este Considerable. mundo a la belleza del Vaticano, la belleza eterna. Y De la ciudad eterna. efectivamente. Y allí llegué y me encontré con Juan Pablo II y desde entonces... Bueno, la verdad es que un trayecto curioso, ¿no? La verdad, desde Madrid a Roma y contando realmente, mostrando al mundo todo el trabajo que han llevado a cabo 3 papas, bueno, pues de 3 naturalezas tan distintas, con características tan diversas, ¿no? Si tuviéramos o pudiéramos hacer, bueno, una radiografía de las claves que han marcado la obra de los 3 últimos papas, el Papa Francisco ahora, Juan Pablo II en la primera ocasión a la que me refiero, y el Papa Benedicto, ¿con qué nos quedamos de cada Amaya, uno? qué difícil este examen. Pues examen. Cada papa es único y es especial a modo suyo. Yo me acuerdo, Juan Pablo II era magnético. Tú lo veías y te derretía. Pues era Juan Pablo II, el papa de la caída del muro de Berlín, un papa simpaticísimo. Pero yo viví con él, trabajé cerca de él 1 año y medio solo. Después Benedicto XVI, que era un papa muy tierno en el cuerpo a cuerpo. Cuando hablabas con él, te tomaba las manos, te miraba siempre a los ojos. Sin embargo, quizás su apariencia era más duro, era un seria, tipo ¿verdad? duro, era un tipo Eso duro. es, Sí, ¿sí? ¿no? En el cuerpo a cuerpo era otra cosa. Y es verdad que era un papa profesor que te ayudaba a pensar, a razonar las cosas y a veces a dejar un poco de lado el corazón. Y quizá por eso, o sea, él quería... apuntaba mucho a razonar, a la fe, una fe razonada, a vivir la religión de un modo intelectual. Y de ahí hay una ley del péndulo en la elección de los papas, y de ahí pasamos a la bomba atómica, que es esta estrella del rock and roll, que es el Papa Francisco, que es un papa que te pone en juego el corazón y te hace encontrar a Dios en cada persona, o sea, hablar a las personas normales. Sí, es cierto que cuando vimos los primeros pasos del Papa Francisco, es verdad que muchas personas se comentaba, bueno, pues casi en tertulia poco rigurosa, pero es verdad, se comentaba cuánto durará este Papa, porque lo veíamos tan cercano. Sin menoscabo de los anteriores y de su cercanía, ¿no? Pero es cierto que lo veíamos muy cercano, pegado a la tierra, incluso casi sin medidas de seguridad, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues sí, esta es la pregunta que nos hacemos. Todavía un papa que desconcierta por sus gestos, por esta batalla que está haciendo para cambiar los estilos de vida. Y esto lo hace especialmente exigente, porque cuando tú actúas para cambiar normas, pues sí, las normas las puedes más o menos torear si no te gustan, ¿no? Y puedes hacer una oposición. Pero cuando él actúa pidiendo que se cambie radicalmente el estilo de vida, sea los cardenales, sea los obispos, que son los que tienen como predicar, hay que predicar con el ejemplo, pero sea todos los católicos,
pues este es un desafío mucho más fuerte y efectivamente ahí estábamos todos diciendo, bueno, a ver lo que le van a dejar hacer y lo que no le van a dejar hacer. Claro, Pero ha generado mucha convulsión en la Iglesia, sí, sí. en los estamentos de la Iglesia, sinceramente. Sí, a él lo han elegido los cardenales. O sea que yo hablaba con un cardenal y le decía, pero ¿ustedes sabían a quién estaban eligiendo cuando votaban al cardenal? Me ponían el nombre Jorge Bergoglio. Sí. Y me dijo, nosotros sabíamos que era un papa totalmente diferente, pero no sabíamos que era una estrella del rock and roll. El Papa Francisco está cambiando porque ellos habían pedido un cambio y lo está consiguiendo, porque está predicando con el ejemplo. A mí me intrigaba mucho, por eso escribí el libro. Yo veía que las cosas estaban cambiando, pero no sabía cómo estaban cambiándolas, porque cuando viene un jefe nuevo a la oficina lo que te esperas es que cambie las normas, que cambie los horarios, que cambie la iglesia, el sentido de decir, bueno, va a cambiar algo. Sin embargo, él lo que está haciendo es humanizar. Entonces, con esa atención personalizada a cada persona, con ese acariciar a los enfermos, está cambiando el corazón y sobre todo también con esa llamada a cambiar los estilos de vida, nos está cambiando a todos. Y a pedir perdón, ¿no? Porque le hemos visto al Papa Francisco pidiendo perdón por bueno, algunas cuestiones que no se han hecho bien o que algunas personas dentro de la Iglesia no han hecho correctamente, ¿no? Y vamos a poner algunos ejemplos, si te parece, Javier. Por ejemplo, habéis estado, porque acompañas al Papa en la mayor parte de sus viajes, ¿no? Sí. Habéis estado en México, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Se ha pedido perdón a los indígenas. Sí, perdón a los indígenas por los abusos. El Papa, para ser, bueno, en honor a la verdad hay que decir que Juan Pablo II pidió perdón, ¿te acuerdas que pidió perdón también por las persecuciones de cristianos a los hebreos? También pidió perdón por cómo se trató durante la conquista a los pueblos indígenas. Se pidió perdón por el caso Galilei. Benedicto lo continuó y también pidió perdón en varias ocasiones, sobre todo también por los abusos. Y el Papa Francisco, lógicamente, continúa esta línea de pedir perdón. Pues si se ha hecho mal, hay que pedir perdón. No basta pedir perdón una vez, pues hay que seguir pidiendo perdón. A mí me emocionó mucho en Chiapas, delante de los indígenas. Son personas que vienen consideradas socialmente, por desgracia, como personas de segunda clase. Pues no entran, la mayoría de ellos tienen menos posibilidades de entrar en las instituciones públicas, tienen menos acceso a la educación, tienen menos recursos. Y entonces el Papa no solo les pidió perdón, sino que dijo, nosotros tenemos que aprender de vosotros, vosotros tenéis mucho que enseñarnos, y la verdad es que ellos salí muy enriquecido. Ellos, ¿no? Claro, no era solo pedirle perdón, sino decir, vosotros valéis la pena. Eso es. Lógicamente. O sea, lo contrario, bueno, tenemos que aprender de ¿no? vosotros. Un paso más, sí, los puso como ejemplo de cuidado a la naturaleza. Ellos respetan mucho la tierra, respetan mucho las costumbres, a los ancianos. Nosotros a veces a los ancianos, obviamente, los queremos mucho, pero tenemos que aprender a contar con ellos. Pues eso, él cuenta con la gente y allí la verdad es que se sorprendieron. Fíjate que en el texto original, esto no lo saben pocos, en el texto original el Papa decía, a los indígenas hay que pedirles perdón. Y entonces él ahí se detuvo y dijo, os pido perdón. Él lo añadió, perdonadme, no me acuerdo exactamente de las palabras, pero la petición de perdón salió del corazón del Papa Francisco en ese momento, no estaba prevista. Bueno, un Papa que mueve emociones, conciencias, vibrante y un gran comunicador, una auténtica mina, con todo el respeto, de información, ¿no? Para una agencia como la que tú diriges, Javier, entiendo que realmente, bueno, pues la forma que emplea el Papa y el fondo, bueno, pues permiten trabajar, creo que con mayor fuerza, ¿no? Y energía, ¿verdad? Como tú y yo trabajamos en televisión, además se ve a veces, basta ver los gestos, es muy es muy televisivo. Él ¿Pero no le sale natural realmente o lo le sale ha natural. estudiado? Yo eso siempre, esa era una de mis preguntas, le sale natural. A él le hemos preguntado también eso. Oiga, usted era un sacerdote casi antipático, con todo el respeto. Era un sacerdote casi antipático, siempre serio, siempre con la... y ahora es Papa y es una persona que está sonriendo todo el día, es una persona tierna, abrazos, y él respondió, ahora me siento muy libre. Claro, con esa libertad de cuando uno está en su casa, que puede hacer lo que le da la gana, sin miedo a que le juzguen. Él dice que prefiere que uno se equivoque y haga las cosas mal y tenga que rectificar, a que se quede parado
por miedo a ofender. Entonces yo creo que eso le da mucha libertad, mucho margen de movimiento, hace lo que le da la gana. Sí. Cuando se ha equivocado, ha habido varias veces, pues efectivamente que a lo mejor él mismo ha dicho, bueno, pues ha metido la marcha atrás y no ha pasado nada. Oye, que la vida sigue, ¿no? Sí. Bueno, cuestiones importantes, ¿no?, dentro de la Iglesia y que generan controversia. Sí. Hemos hecho referencia al tema de los indígenas y recientemente se estrenaba una película en la que, bueno, pues se abunda en el tema de los abusos sexuales. Spotlight. Spotlight, Sí. efectivamente, que yo ya la he visto. Yo no la he Javier, visto, pero conozco la historia, la he trabajado mucho. Exactamente, ¿no? Los abusos sexuales de parte de la Iglesia en Boston, ¿no? Y la investigación periodística que destapa esta situación. Sí. ¿Ha visto el Papa la película? ¿La va a ver? ¿O cómo contempla esta situación a la que ya se ha referido también públicamente? Sí, él no ve la película, pero la historia la conoce perfectamente y la ha asimilado. Él, claro, al principio uno ve los escándalos y dice, oye, estos periodistas, ¿cómo se atreven a decir esto los periodistas? ¿Cómo se atreven? Quizá habría otros modos para resolver las cosas. Estos periodistas han ayudado a que se resuelva una cuestión que era muy dolorosa y sobre todo que era totalmente injusta. Con su ayuda se consigue también que la Iglesia Católica sea lo que tiene que ser. O sea, es absurdo. Hasta ahora quizás se buscaban más respuestas. No sé, pues no, los abusos ocurren en otros ámbitos de la sociedad, pero no hay otros ámbitos de la sociedad que prediquen. Sí. Entonces, estas historias como la de Spotlight y otras han ayudado a que se haga la limpia. Luego me preguntaban sobre la opinión del Papa sobre los abusos. Él lo que ha hecho ha sido, también lo hizo Benedicto, ¿no?, reunirse con víctimas. A mí me cambió también mi percepción del problema cuando a mí personalmente, cuando me reuní yo con víctimas y escuché sus historias y el drama que les crea los abusos que han vivido ellos o algún familiar cercano. Cambia totalmente la percepción personal. Sí. Y el encuentro del Papa con esas personas que sufrieron esos abusos sexuales cuando eran personas, bueno, de pequeña edad, cuando eran niños, efectivamente, les ha reconfortado de alguna manera el hecho de haberse podido encontrar con el máximo responsable de la Iglesia. Eso es lo que ellos decían, que eso les ha cambiado también a ellos. A veces basta solo sentirse escuchados. Obviamente hay que reparar el daño que se ha hecho, ¿no? Pero humanamente saber que la persona, que el líder de la Iglesia Católica conoce tu situación y se hace cargo de ella, va bien. Por eso el Papa obliga, el otro día en el avión nos lo decía, si hay un obispo que conoce un caso de abusos y no aparta del sacerdocio a esta persona, se conforma quizá con cambiarlo de ambiente, ese obispo debería dimitir, debería presentar su... La percepción del problema ha cambiado radicalmente. El Papa ha creado también ahora una comisión que lo que está haciendo es crear, organizar las cosas de modo que si hay abusos se detecten rápido. Es como si tienes un cura que roba en el supermercado. Tú lo que no puedes hacer es decir, bueno, pero hay mucha gente que roba en el supermercado. No vale ese argumento. Luego, no puedes decir, bueno, pues lo cambio de parroquia porque robará en otro supermercado. Pues si este cura es un delincuente, tú lo último que puedes hacer es defenderlo. Este cura está haciendo un daño. Este cura no es cura, está aprovechándose del sacerdocio para, en este caso, abusar de menores, que es un delito que grita venganza a la presencia de Dios. Yo creo que la Iglesia sí es seria en luchar contra esta situación, pero que no debe bajar la guardia, no debe bajar la guardia, porque es fácil que se repitan, por desgracia. Javier, otra cuestión, creo que el reportaje no se va a mostrar en España, pero es verdad que la semana pasada, hace semana y media aproximadamente, se habló de la vida personal de Juan Pablo II y se habló de la amistad que tenía con una persona casada a lo largo de mucho tiempo, con un halo, bueno, de cierto misterio, ¿no? Yo creo que se vendió así la historia, ¿verdad? Y espero ser respetuosa, pero creo que es así, ¿no? Con halo de misterio en cuanto a la relación que pudo tener el anterior Papa, antes de Benedicto, con una persona, ¿no? Una mujer. Con una mujer, efectivamente. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué dice el Papa Francisco al respecto? ¿Y qué opinión te merece? Pues mira, es una historia muy divertida, porque tenemos a un periodista muy listo que juega con la ambigüedad y dice, bueno, no se puede hablar de un romance, pero tampoco se puede hablar de una simple amistad y algo más. Dice, bueno, algo más, ¿qué me estás diciendo? Pero
no le he podido preguntar a él. Lo que hicimos fue preguntárselo al Papa directamente. En el avión estábamos regresando de México y era gracioso porque el periodista, era un periodista francés quien le hizo la pregunta y le dijo: Santo Padre, ahora me gustaría hacer una pregunta un poco erótica. Y entonces nos quedamos ahí todos diciendo: pero hombre, ¿qué le estás diciendo al Papa? Y le conté esta historia de Juan Pablo II. Y el Papa dijo que él, efectivamente, es una historia que ya se conocía en el 79, cuando aparecieron las primeras fotografías. Había una foto del Papa Juan Pablo II pues con la camiseta, pero con los pantalones cortos. Sí, y esa chica que le había hecho el marido de ella. Sí, esa fotografía, es verdad. Que es muy curiosa. Desde luego. Y entonces el Papa dijo muy deportivo es un Papa muy... imagen, ¿no? Sí. Él ahí era cardenal, pero en cualquier caso es verdad que era una foto... pues no te imaginas. Llamativa. Esa foto llamativa, ¿no? Y el Papa dijo: mira, es muy importante, es muy importante para los obispos, para los sacerdotes, que tengan amistades auténticas, amistades también auténticas con hombres y obviamente amistades auténticas con mujeres, porque amigos de verdad, o amigos de verdad, verdad. sí. Obviamente, en el momento en el que esta amistad supera en la barrera de la intimidad, hay que cortarla. Como si un hombre casado no puede tener una amistad íntima con un romance con una mujer, puede tener una amistad, pero tiene también que regularse. Esa era la situación de Juan Pablo II. A mí me parece que Juan Pablo II era un papa muy libre, era, pues todos lo recordamos, ¿no? Era un héroe, era una persona muy sincera. Sí, no creo que tuviera un romance con esta chica, pero es verdad que era un hombre que confiaba mucho en sus amistades y que esas conversaciones eran muy profundas y le ayudaban a dar el toque femenino que nosotros los hombres somos incapaces, no tenemos esa sensibilidad, ese sexto sentido para afrontar los problemas. Bueno, interesante desde luego, ¿no? También ese punto de vista. ¿Y el actual Papa tiene alguna persona de su absoluta y máxima confianza, independiente de si fíjate, este es el misterio de los misterios, ¿no? Este es el misterio de los misterios. ¿Quién es amigo del Papa? Eso es. Al Papa le molesta mucho que se presenten como amigos del Papa, porque durante un poco de tiempo hubo gente que se aprovechaba de esta amistad y salieron como los hongos, como las setas, amigos íntimos del Papa Francisco. Él lo que ha hecho ha sido, sus secretarios, que hasta ahora, ¿te acuerdas del secretario de Benedicto, que era un tipo muy guapo, Georg Ganswein, muy conocido? El secretario de Juan Pablo II era Stanislao, don Stanislao, que era cardenal, pues eran personas conocidas. Los dos secretarios del Papa Francisco se conocen, se sabe quién son, pero no figuran en público, son personas que trabajan en la sombra. Y él se consulta mucho, él lo que hace es por la mañana tiene la agenda pública y por la tarde recibe a mucha gente para tener una percepción real de problemas reales de personas reales. Fíjate, él lo que hace, por ejemplo, entre muchas cosas, es una tontería, ¿no? Pero una vez llegó a su comedor a comer y no estaban las cosas preparadas. Y entonces entró en las cocinas para pedir, oye, si me lo podéis pasar antes, y se encontró que todas las cocineras y camareros, porque él vive del hotel donde vive, estaban comiendo juntos. Y dijo: estupendo, ¿puedo comer con vosotros? Entonces, gran alarma, estos se quedaron, bueno, sí, siéntese aquí, le hicieron un alucinados, hueco. ¿no? Alucinados. No me extraña. Le abrieron un hueco. Y desde entonces el Papa, una vez al mes o cada 2 meses, come con ellos, para escuchar problemas reales de personas reales. Pues la cocinera que le cuenta que se está separando, que no llegan a fin de más, vidas reales. Y eso le da una percepción de la realidad única. Javier, bueno, estamos en el tramo final, tenemos ya casi que ir concluyendo la entrevista, pero ¿cómo contempla el Papa nuestro país, convulso políticamente y también socialmente, ¿no? Con la complicación que tenemos actualmente? ¿Va a venir el Papa a España? Yo sé que a ti te gustaría que viniera a Andalucía sobre todo, bueno, ¿verdad? no, y a Javier hay que traerlo como sea. Yo me llamo Javier, él es jesuita. ¿Qué posibilidades hay efectivamente de que venga el Papa a Navarra o a España próximamente? Claro. Pues mira, no lo sé. Aquí hay que pedirle a los obispos que presionen o que hagan lo que puedan, que muevan sus no sé, porque vale la pena que el Papa venga. Mira, yo ahí por donde lo he acompañado en los países, lo que he visto ha sido, por ejemplo, ahora en México preocupaba mucho que el Papa entrara en temas políticos. Y a mí me parece que en España, en este ambiente que tenemos pues de confrontación política en la que a veces es muy difícil hablar, haría falta
un señor, no sé si es el Papa o no sé quién, que nos enseñe a hablar entre personas que no tenemos la misma opinión. Buen mediador. Sí, ¿Verdad? él allí en México lo que ha hecho es eso, crear el ambiente. En México hay una situación política quizá crispada diversamente de la crispación que hay en Sí. España, pero también de gran tensión. Y él ha conseguido crear el ambiente para que se pueda hablar con las personas con las que nunca llegará a un acuerdo. Y ha dado un consejo precioso. Ha dicho, cuando haya una negociación, vamos a ir con el propósito de perder todos un poco para que ganen todos. O sea, no ir con el propósito de ganar y de llevarme todo lo que yo me tengo que llevar. Pero es en cualquier negociación de la vida. Perder un poco para que ganen todo. A mí es un consejo que también me sirve en el trabajo. Pero yo creo que si él viniera a España y lo dijera, pues no sé dónde, pues ayudaría muchísimo. Bueno, pues tomamos buena nota de todas estas ideas que se trasladan hoy aquí en este programa, que se han escuchado también en el marco de la Clínica Universidad de Navarra y que nos acercan de alguna manera a una figura única, ¿no? Como es el Papa Francisco, al que estamos teniendo la oportunidad de disfrutar y de conocer, al menos a través de agencias, por ejemplo, como la que diriges, ¿no? Javier Martínez Brocal, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer conocerte. Amalia, encantado. Gracias. Habrá que volver, porque hay mucho que contar. Con el Papa Navarra, sí, Javier. Nos lo tomamos vamos a buena traer. nota. Prometido. ¿De acuerdo? Gracias, Javier. Hasta otra ocasión. Gracias. Bueno, hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otras historias hoy en Me Importas Tú.